dándole gracias al Señor por esta oportunidad de poder gozar de su palabra y de poder escuchar su palabra, pero más que todo también de poder gozar de su presencia real en la Eucaristía, de poder recibir la comunión de los santos. Es interesante, ¿no?, cómo las lecturas de hoy en día traen un mensaje, un significado muy profundo. Hasta cierto punto podríamos decir un mensaje de corrección. Porque lo leímos en la primera lectura, donde el profeta Malaquías le habla a los jefes, a los sacerdotes de ese tiempo, y les hace una advertencia muy severa, que no viene de él, sino una advertencia que viene de Dios. Porque esa es la finalidad del profeta. Sabemos que todo profeta tenía una finalidad que era enseñar y anunciar y denunciar. Proclamar y denunciar. Y el profeta precisamente es lo que está denunciando en la primera lectura, la actitud que habían tomado aquellos líderes religiosos que tenían la responsabilidad de guiar a ese pueblo que había sido escogido por Dios, ese pueblo de la alianza. Ellos tenían la responsabilidad de guiarlos en el conocimiento y en el acercamiento a ese Señor Salvador, a ese Dios Salvador. Mas sin embargo, parece de que ellos se habían desligado de ese cometido, se habían salido de ese camino que el Señor les había encomendado. Y el profeta Miqueas le hace una verdadera advertencia y le dice que si no se corrigen, caerá la condenación sobre ellos. Algo muy fuerte, muy fuerte. Por su parte, el Evangelio también nos hace una mención acerca de esto, pero vemos una contraposición con la segunda lectura del apóstol San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, donde Pablo vemos que de una forma distinta llega donde esta gente y proclama el mensaje de Cristo Jesús, proclama el mensaje de una forma diferente, que de forma, creo yo, que aquellos que lo escucharon quedaron satisfechos, que aquellos que los escucharon, sin duda alguna, vieron el amor de Dios reflejado en el mensaje que Pablo les llevaba. Vemos que esto es en contraposición de la primera lectura que acabamos de escuchar. El Evangelio, por su parte, también nos dice algo muy interesante. Nos dice el Evangelio que Jesús le habla a las multitudes y a sus discípulos. Jesús, mis hermanos, nos está hablando a nosotros también hoy en día. Porque el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio de hace 2000 años es el Evangelio de hace 2000 años, de ayer, de ahora y de siempre. El Evangelio es el mismo, y lo que Jesús predicó en aquel tiempo también nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. Esa palabra de Dios que vamos a escuchar, que hemos escuchado y que seguimos escuchando, se aplica a todos y cada uno de nosotros. El Señor nos está hablando hoy en día. Y dice, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Sin duda alguna, estos fariseos y escribas estaban cayendo también en el mismo error de los del Antiguo Testamento, pero con una diferencia de que Jesús les dice: hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Quiere decir con esto, sin duda alguna el Señor dice, lo que ellos predican es la verdad, lo que ellos predican es la palabra de Dios. Escuchen lo que les dicen, pero no hagan sus obras. Sin duda alguna, pues vemos más adelante cómo el Evangelio hace notar, Jesús nos dice cómo hace notar lo que ellos hacían de una forma equivocada. Y dice el Evangelio de que ellos todo lo hacían para que lo viera la gente.
ensanchaban las filacterias y las francas de los mantos. Las filacterias, no una palabrita que me puse a buscarla porque no sabía que eran filacterias, y las filacterias son unas cajitas que se ponían los judíos en los brazos y en la frente, donde guardaban versículos de la ley, donde guardaban los versículos de la ley para ellos tener la ley presente en su mente y en su corazón. Esas son las filacterias que hace mención en el Evangelio, pero los fariseos lo hacían más grandes para que la gente lo viera de que ellos llevaban la ley en su mente y en su corazón. Interesante, ¿no? Y los flacos también de sus vestimentas para que la gente los viera de que eran hombres piadosos. Mas sin embargo nos dice el Señor que ellos lo hacían para que la gente los viera. Dice que les agradaba ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, en el templo, en el lugar donde ellos se reunían. Ellos les gustaba ocupar los primeros asientos. Yo creo que aquí tenemos muchos hermanos en los primeros asientos, ¿no? Pero a ustedes les gustan los primeros asientos, ¿por qué? Porque están más cerca del banquete del Señor, ¿verdad? No lo hacen porque lo vean ni nada, sino porque están más cerca del banquete donde se va a celebrar la Eucaristía, donde el Señor se nos va a dar. Así es que, hermanos, no le tengamos miedo a los primeros asientos, ¿no? Los primeros asientos aquí no son de categoría, aquí son para aquellos que quieren estar más cerca del banquete del Señor. Porque se da muchas veces de que los asientos del frente aquí están vacíos y unos paraditos por allá y no quieren sentarse. No, mi hermano, ven, siéntate al frente. Estarás más cerca de la presencia de Cristo cuando Él esté aquí en medio de nosotros, ¿no? Queremos una banquita del frente primero y después nos ven para atrás. Interesante, ¿no? Pero ellos, los fariseos y los escribas, lo hacían por otra forma, ¿no? Lo hacían de una forma distinta. Pues lo hacían para que los vieran. Sin duda alguna, pues el Señor en este Evangelio nos da tres puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. El primero es ser fieles a Dios. El segundo es ser sinceros. Y el tercero es ser humildes. Ser fieles a Dios. ¿Qué pasó con la lectura? Los sacerdotes de primera lectura que escuchamos no fueron fieles a Dios, no fueron fieles a la voluntad de Dios. Se habían desligado de la voluntad de Dios, se habían desligado de lo que Dios les había encomendado. Podríamos decir nosotros, bueno, pero eso fue hace 2000 años, más de 2000 años, ¿no? Nosotros ahora, eso no nos compete ahora a nosotros. Sí, mi hermano. Porque muchas veces nosotros también no somos fieles a Dios. No somos fieles a la voluntad de Dios. No somos fieles a lo que el Señor quiere. ¿Y cómo en qué sentido es que no somos fieles? Porque muchas veces, mis hermanos, y la mayoría de las veces, nos profesamos como cristianos, pero no seguimos los mandatos. Jesús, ¿qué nos dijo Jesús? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y también nos dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué me llaman Señor si no hacen mi voluntad? Hermanos, es una realidad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ¿saben qué? Tenemos la oportunidad de corregir aquello que debemos de corregir para ser fieles a la voluntad de Dios. Ser fieles a la voluntad de Dios. Y nos dice también este mensaje que hay que ser sinceros. Una de las, no diría virtudes, ¿no? Uno de los defectos de estos fariseos, y que Jesús siempre se los echaba en cara, era que les decía hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque decían una cosa y hacían otra. Una palabra muy fuerte, mas sin embargo, la palabra hipócrita viene de un griego, ¿no? Antes los autores de obras de teatro en la antigua Grecia se utilizaban una máscara
para representar otro personaje. Por eso le decían hipócrita, ¿no? Porque representaban algo de que no era el personaje que estaba atrás de la máscara. Y nosotros, ¿cuántas máscaras tenemos? ¿La que tenemos esta natural o tendremos otra máscara? Tenemos que poner a pesarnos. ¿Soy yo un hipócrita ante los ojos de Dios? Soy una cosa, digo una cosa, pero también represento otra. Sería interesante, mis hermanos, porque fíjense que podemos venir a misa y enhorabuena, gracias al Señor que estamos viendo más y más personas, enhorabuena, parece que ya estamos regresando, porque sin duda alguna hay necesidad de la palabra de Dios, tenemos necesidad de la palabra de Dios, tenemos necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Y gracias al Señor los últimos domingos hemos visto que hay más personas y más personas, enhorabuena. Y aprovecho la oportunidad para decirle a aquellos que quizás han venido por primera vez o que quizás son nuevos en esta parroquia, bienvenido, mi querido hermano. Esta es tu casa, esta es la casa del Señor. Este es el lugar donde Cristo nos nutre con su palabra y con su cuerpo y su sangre. Bienvenido. Y a los demás que estamos regresando después de los estragos de la pandemia, que aún no nos reponemos, pero yo creo que aquí en Santa María sí nos estamos reponiendo. Hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga y esperamos que esta asistencia siga creciendo y creciendo para compartir, como decimos, como dice el Evangelio, para compartir como hermanos. Pero esto también nos lleva a un compromiso, y ese compromiso es el ser sinceros. Porque tenemos que ser cristianos, católicos, no solamente cuando venimos a la iglesia, tenemos que ser cristianos sinceros, sinceros católicos cuando salimos también de estas cuatro paredes. Porque muchas veces estamos aquí y allá afuera podemos hacer otra cosa, podemos representar otra cosa. Quizás, mi hermano, no estoy criticando, pero muchas veces se puede dar el caso. Nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que actuar como verdaderos cristianos, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino donde quiera que estemos. Al salir de esas cuatro paredes, cuando nos montemos a nuestros autos y vayamos a donde vayamos, tenemos que seguir reflejando lo que aquí hemos vivido. Lo que aquí hemos disfrutado tiene que verse reflejado no solamente en el transcurso de este día, sino que también en el transcurso de la semana. Tiene que verse reflejado lo que has vivido el día del Señor, lo que has vivido el día domingo. Y cuando regreses nuevamente el próximo domingo, vienes a nutrirte para también de eso que has vivido, eso que has aprendido, eso que has escuchado, ponerlo en práctica y vivirlo los días siguientes. Es como el automóvil, ¿no? ¿Qué pasa con el automóvil? Tenemos que echarle gas. ¿Y qué pasa cuando se acaba el gas? Tenemos que echarle más, porque de lo contrario no se mueve, porque no podemos esperar que el carro se mueva si no tiene gas. Tenemos que echarle nuevamente gas, tenemos que echarle gasolina. No como la canción, ¿no? Porque la canción que dice, esa canción no. El vehículo tenemos que echarle gasolina para que siga moviéndose. Y nosotros lo mismo. Cada domingo tenemos que estar aquí. Este es el combustible que nos permite caminar durante toda la semana. El domingo es el día del Señor, donde venimos, nos nutrimos, y esto nos permite caminar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el próximo domingo, que venimos de nuevo para llenarnos espiritualmente y así también poder vivir el resto de la semana. Eso, mis hermanos, es lo que necesitamos. Y nos dice el Evangelio también que hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Y eso es un llamado no solamente a aquellos que están enfrente de la iglesia, ¿no? La humildad no solamente a aquellos que ejercen un liderazgo dentro de la iglesia, como son los sacerdotes, los diáconos, los obispos, el Papa.
todos debemos tener cierta humildad. Porque ¿qué pasaba con los fariseos? Ellos se creían superior a los demás. ¿Se recuerdan la parábola donde estaba el fariseo y el publicano que fueron al templo? El publicano, o sea, el pecador, se hincó delante del Señor y le dijo: Señor, ni siquiera se era digno de levantar la mirada, porque dijo: Señor, soy un pecador, ten piedad y compasión de mí. Mientras que el fariseo estaba parado erguido delante del Señor y le decía el fariseo: mira, Señor, no soy como ese pecador que está ahí. Yo pago el diezmo, doy esto, hago lo otro, ayuno todos los días, no soy como los demás. Este se estaba exaltando, se estaba ensalzando él mismo. Y nos dice la parábola que el que salió justificado fue aquel pecador, aquel que estaba hincado, aquel que se confesó no digno de estar de la presencia del Señor. Ese pecador fue el que salió exaltado y no aquel que se creía mejor que el otro. Muchos de nosotros también, mis hermanos, tenemos que tener la misma actitud de humildad. Particularmente aquellos que están o estamos bajo un puesto de liderazgo. Si el Señor, mi hermano, te ha puesto bajo un grupo, una asociación de liderazgo, es para que proclames el mensaje de Dios. No es para que tú te ensalces, no es para que te creas más que los demás, no es para que te creas que eres mejor que los demás, que sabes más que los demás. No, mi hermano, si estás en un puesto, en un grupo, en una asociación, sirviéndole al Señor, es para que te humilles, y veas y des testimonio de que eres el siervo de los demás. Cuidado, mis hermanos, cuidados aquellos hermanos que están en una posición de liderazgo o de dirigente de un grupo, quienes tenemos que ser humildes, y hay que demostrarlo, y no solamente demostrarlo, sino que hay que vivirlo. Hay que vivirlo. La humildad es importante. Nos dice también el Señor en terminar el Evangelio, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es lo que hemos estado diciendo, ¿no? El que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, todo esto nos lleva a pensar: ¿cómo puedo hacer yo para vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos? Que el Señor quiere que vivamos una vida de santidad. Una vida de santidad, pues todos estamos llamados a ser santos. Es lo que nos dijo el Señor: sean santos como su Padre Celestial es santo. Quizás para muchos de nosotros es una palabra o algo imposible que podamos llevar a cabo, podamos realizar en nuestras vidas. No, mis hermanos, la santidad no solamente implica el que vamos a estar en los altares. La santidad implica que tú vas a vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. Que cada día vas a dejar algo de lo cual no es del agrado de Dios. Todos conocemos nuestra flaqueza, todos conocemos nuestras debilidades. Y si tú sabes cuál es tu flaqueza, cuál es tu debilidad, y si en realidad quieres vivir haciendo la voluntad de Dios, tienes que dejar eso, aquello o aquel que te está haciendo tropezar, y no vivir haciendo la voluntad de Dios. Ese es una vida de santidad. Y también es algo muy importante, de que eso por nuestra propia voluntad muchas veces no lo vamos a lograr, sino que lo vamos a lograr, mi querido hermano, cuando contamos el auxilio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, mi hermano, ese es el que guía la iglesia hoy en día. Y la iglesia, como sabes, somos tú y yo, todos y cada uno de nosotros. Si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, deberemos de dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. El Espíritu de Dios, mi hermano, que